¿Qué tal? Bienvenidos a su programa que cada vez vamos haciendo con diferentes temas que seguramente es de su interés. El día de hoy tenemos a todo un personaje como invitado, que es el doctor en Derecho Miguel Ángel Marmolejo, que además de ser doctor en Derecho es corredor público desde el 2007 y es de los pocos investigadores locales del Sistema Nacional de Investigación nivel 2 y actualmente se desempeña también como rector de la Universidad Judicial. Muchas gracias. Y según él aspira a ser intelectual. Yo creo que ya llegó y va más allá, pero bueno, así es su presentación. Pues bienvenido, Miguel Ángel. Al contrario, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos realmente un gran invitado, un académico magnífico, y tenemos un tema internacional para saber qué está pasando en las relaciones entre México y Estados Unidos, hacia dónde va el comercio. Entonces, Miguel, qué gusto que estés con nosotros y qué nos puedes platicar. Primero, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Saúl, Alberto. Es un gusto y la verdad me siento en casa, aunque el set es algo diferente, debo decirlo, pero les felicito por esta iniciativa, que podamos compartir las ideas y sobre todo para uno como investigador, que lo invite, que podamos compartir estas ideas es muy importante. Y sí aspiro a ser intelectual, espero lograrlo algún día en mi vida. Es un gran académico. Muchas gracias. Fíjate, en el tema de comercio internacional, el domingo pasado estaba estudiando con mi hija. Mi hija está estudiando comercio exterior, comercio internacional aquí en la Autónoma de Aguascalientes. Y me decía, oye papá, ¿cuál va a ser la suerte del TEMEC? ¿Cuál va a ser la suerte del tratado, digamos, más importante que tiene Norteamérica, ¿no? Yo le comentaba, fíjate que a mí me enseñaron que este tratado era uno de los tratados más importantes del mundo, pero pareciera ser que China tiene un tratado comprensivo, amplio, más importante y más expansivo de todo el mundo. Entonces, y no es el TIPAD, sino es un tratado que está trabajando en la zona asiática, y para los que nos están escuchando, siempre un tratado de libre comercio genera mucha confusión. Cuando empezaba yo mis clases en el TEC de Monterrey con Mingo, decía, hay que dar el tratado de libre comercio. Le digo, sí, ¿cómo? Pero son más de 1000 hojas el tratado. ¿Cómo podemos sintetizarlo y enseñarlo? Y estamos hablando en esta época de NAFTA, ¿no? Estamos hablando del tratado de libre comercio con América del Norte, NAFTA, sus siglas en inglés. Y la verdad era decir, simplemente vete a que lo primero es no aranceles. Esa es la regla básica, no aranceles. Y entonces le decía a mi hija, y lo primero que me contestaba es, ¿cómo que no aranceles? Y los que tenemos con Estados Unidos, ¿qué son? ¿Qué pasó? Pues es un contrasentido ahorita de una nueva interpretación del comercio internacional, ¿no? Es una nueva interpretación y bueno, no nomás es una contradicción, que sepa tu audiencia, los aranceles, sino también es una nueva forma de entenderse ahora libre comercio. Trump, versión 1, traía el tema de hacerlo justo. Vamos a hacer un comercio justo. Pero la idea no le cuajó bien, no le funcionó. Entonces dijo, bueno, lo voy a hacer justo para América, para Estados Unidos. Y entonces para generar por eso me gusta su programa, que dicen Politics, ¿verdad? Porque ahora mucha gente quiere separar la economía de la política, y yo ahorita creo que eso es totalmente imposible, porque, bueno, hay de politiquería a política pública, pero ahorita el río está tan revuelto que ya todos los temas de comercio internacional involucra política forzosamente. Y para muestra un botón, tenemos ya temas de seguridad nacional, tenemos temas de sanciones económicas, tenemos aranceles con un socio comercial. Y luego también le comentaba a ella, imagínate, a mí me enseñaron que toda la Unión Europea no podía desarmarse, estaba también hecha que no se podían salir los estados de la Unión. Inglaterra. Y entonces viene el Brexit. Entonces claro, estamos rompiendo muchos paradigmas, que en el derecho sigue habiendo muchos problemas. Todavía no saben cómo tratar el tema de acceso a la Comunidad Económica Europea, todo el tema de Reino Unido. Y siguen teniendo muchos problemas en cuanto a exportación e importación. Esto se aplica, esto no aplica, esto es una zona de libre desaduanamiento, esto no lo es. Es decir, la política rebasa, pero el derecho queda atrapado. Y ahorita lo que nos ocupa y lo que nos debe de importar a todos los mexicanos es
poner el ojo en qué va a pasar ahorita con la revisión del TEMEC, ¿no? Que a veces escucho que se dice en inglés TMEC, pero eso es una falta de precisión, ¿no? Es TEMEC en español, y si lo quieren decir en inglés tendrían que decir USMCA, si lo quieren decir en tema, ¿no? Para Canadá, en francés, tienen que decirlo CUSMA, y entonces, y ahí desde cómo denominamos el Tratado de Libre Comercio, vemos nuestras diferencias, ¿no? A mí me decía mi abuelito y mi abuelita, primero el burro, ¿no? Pues no puedes decir primero el burro, o sea, es decir, no puedes decir primero tu país. Si estamos hablando de una zona de libre comercio, se supone que somos socios. Y aquí primero va México y luego va en Estados Unidos, primero va a Estados Unidos, y en Canadá primero va a Canadá. Entonces esto ya marca serias diferencias en lo que estamos hablando, ¿no? Pero para acabar con mi primera intervención, es un asunto muy apasionante. En el tema de México tenemos muchas leyes que se baja el TEMEC, ley de comercio exterior, ley aduanera que está siendo modificada muy fuertemente en México, reglas de carácter de comercio exterior, diversos, digamos, interpretaciones por parte del SAT en la parte de comercio exterior. Entonces es un tema que es muy apasionante y no acabamos, ¿no? Y desde el comercio, pues yo sí creo en el mismo objetivo que tiene Naciones Unidas, en que mayor comercio, menos pobreza. O sea, aquí es generar flujo, ¿no? Es generar flujo, es generar trabajo, es generar creatividad, es generar tu forma de vida, make a living, y hacerte de un prestigio, ¿no? Entonces yo sí creo mucho en el comercio. Ok. Y tú lo acabas de decir ahorita, ¿qué es una revisión o una renegociación? Todo depende de qué país estés hablando. Si estamos hablando en México, es una revisión para contener los efectos de Trump. Si estás en Estados Unidos, para el presidente Trump lo ha dicho muy claro, es una renegociación, lo que ello signifique. Y para el tema de Canadá es un comodín. A tiempos está con México, a tiempos está con Estados Unidos. Los litigios internacionales que hemos tenido en arbitraje hace juego por México, y por ejemplo en las reglas de origen automotriz ganamos ese laudo, pero increíblemente no es ejecutable. O sea, ahí está, guardadito. ¿Cómo lo vas a obligar? Durmiente. Bueno, aquí lo que dice el propio tratado es que puedes meter una medida equivalente en los aranceles, pero ahorita decirlo eso a Trump, por ejemplo, lo quiso hacer Canadá con China y al día siguiente tuvieron que retractarse, ¿no? Entonces, de hecho, lo dijo Trump en su momento, ¿no? Y si México pone aranceles a Estados Unidos, lo subimos a triple. No subimos los porcentajes, ¿no? Es un tema con Trump, es todo, digamos, es un estudio del caso con Trump, porque ahora, antes era imprevisible, pero ahora ha sido muy previsible, pero la gente no le ha creído. Y yo creo que ha sido un error, ¿verdad? No va a hacer esto y lo hace. Y lo hace con una precisión. Yo le comentaba ahorita a Alberto que realmente lo que tenemos ahorita es una combinación entre temas de seguridad nacional y comercio internacional. No puede haber comercio internacional si tú no me ajustas el tema de seguridad. Y en el caso de México, estamos con las organizaciones terroristas extranjeras. Ese es ahorita el principal problema que tiene México. ¿Quieres tener acceso a tecnología, mejor trato, tener acceso a los mercados americanos? Tienes que resolver tu problema de seguridad con el narcotráfico. Y esto ya combinarlo, es un tema, es como México ha querido combinar la migración. Pues claro, todo el mundo sale corriendo, ¿verdad? Pero en el tema ahorita, en Estados Unidos, el tema de migración es un tema de seguridad nacional. Entonces ya no se toma como un tema aparte para el Congreso, sino se toma como un tema conjunto, que es un tema de seguridad nacional, y lo que está pasando en Estados Unidos con los connacionales, que es un tema muy delicado. Entonces podríamos decir que hay 3 temas sobre la mesa que están ya mezclados, están integrados, que sería, uno, la parte de comercio, incluso como forma de presión de allá hacia acá, la parte de seguridad y terrorismo, y la parte de migración. Correcto, o sea, está tan intrínsecamente relacionado que, por ejemplo, Canadá, su política migratoria amigable hacia los mexicanos, pues, la ha suspendido, ¿verdad? Sí, ya no es tanto. Y luego, en el tema de Estados Unidos, pues eso ya es más que un hecho notorio lo que está pasando ahorita.
Y en el tema de México, la última noticia que escuché es que estaban planteando una estrategia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el tratamiento recibido de los mexicanos en este sentido. Nada más que se me venía a la mente rápidamente, bueno, Estados Unidos no es miembro parte, ¿no? Entonces, pues está bien, pero aún y cuando fuera miembro, ellos tienen un tema, un Estado miembro, ellos tienen un tema de supremacía en su derecho, y lo que es contrario a su constitución o a los intereses nacionales, pues lo van a dejar en visto, de ¿no? hecho, no habría una forma en WhatsApp también, ¿no? Sí, no, o sea, no sería vinculante. Yo creo que estos litigios estratégicos que propone la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ejemplo, platicamos el tema de armas, Sí. a mí me parece importante porque se concientiza, se llevan a cabo medidas. De alguna forma, cuando yo vi ese litigio, digo, ¿cómo? Claro, desde las cortes civiles todo es posible, ¿no? Porque estás hablando ya de una indemnización y una compensación, y los famosos crazy lawsuits, siempre lo que vemos en las películas y las indemnizaciones millonarias, pues sí, claro, son tentadoras, pero en verdad en estos temas yo sí creo que es muy difícil porque es un derecho constitucional el portar armas. De hecho, ahora que se cumplen los 250 años de independencia, de vida de independencia en América, en Estados Unidos, pues claro, se reafirma el derecho constitucional con toda la controversia que tienen, ¿verdad? Los tiroteos en sus escuelas, y el uso excesivo, el tráfico de contrabando, el negocio que esto genera, las guerras con la garantía de compra de armas y la sofisticación. Yo cada vez veo armas más sofisticadas, autónomas, con inteligencia artificial predictiva, sin problemas de ética, sin un consentimiento, sin un análisis ético sobre las decisiones que tienen que tomar, sino con un grado de precisión que a tiempos digo, claro, en el grado de precisión es muy importante, pero en el grado de ético y el derecho internacional humanitario pues genera graves conflictos. Hace poco se conformó el escudo de las Américas. Claro. Y México no fue invitado, o por lo menos eso pasó en la primera reunión, Sí. no asistió. Esto tendrá implicaciones en el momento de la revisión, y también que México sea el único país en América Latina, junto con Venezuela y ahora Nicaragua, que tiene relaciones con Cuba. ¿Afectará esa parte la situación de la revisión de los términos económicos del...? Es todo un tema, porque con el tema de Cuba hay sanciones económicas en vigor, pero hay licencias para temas de ayuda humanitaria. Yo en mis redes sociales compartía cuáles son los requisitos de esa licencia, ¿verdad? Y hay que cumplirse. Son requisitos muy exhaustivos y a tiempos muy discrecionales del gobierno americano. Okay. Entonces, aquí, si la pregunta es prudente, la respuesta es, en un tema de revisión para nosotros, renegociación para Trump, pues tal vez tendríamos que darle un doble pensamiento, ¿no? O sea, volverlo a pensar si conviene o no conviene, porque Trump un día amanece diciendo una cosa y mañana dice otra cosa, pero el punto es que la presión sí es efectiva, o sea, sí rompe, sí fractura decisiones que pueden tomarse en México, sí se abre, sí se fractura. O sea, yo creo que un tema sería la máxima prudencia. Claro, la presidenta Sheinbaum lo que ha dicho es, nosotros con cabeza fría ya ha funcionado esa estrategia, y muchas revistas, incluyendo en Inglaterra, se le ha reconocido. Pero a tiempo, eso no significa que Trump no siga avanzando un paso más. O sea, él sigue avanzando en su agenda, ¿no? Y cuando avanza en su agenda, pareciera ser que el interés de México es un paso hacia atrás. Un paso adelante para Trump es un paso atrás para México. Y entonces nos piden más y nos dejan en una peor posición. Yo creo que hay que tener mucha corresponsabilidad en ese sentido. Obviamente que en el tema humanitario, pues a lo que en redes sociales con estos temas de las donativos y lo que se generó de controversia, pues lo importante es saber que esta donataria con una cuenta de un banco nacional pues estén cumpliendo, ¿no? Con la licencia que pide justamente el Departamento de Tesoro. Y si sí lo cumplen, en principio no debe haber problemas, pero yo por ahí investigué que hace muchos años este banco ya tuvo problemas con el Departamento de Tesoro. Por lo mismo, que es un tema muy resbaladizo el cumplimiento discrecional
del derecho americano en temas de sanciones económicas. Ahora, ¿se va a llevar un tema de seguridad para el TEMEC en la revisión? Yo creo que sí. Por eso yo creo que sí, Trump está pensando en incorporar nuevos capítulos, nuevas obligaciones y condicionar el tema de comercio a seguridad. No creo que meta migración. Va a decir, toda persona, porque hay visas TEMEC, o sea, entonces, pero cada vez más difíciles. Ahora, hay visas que se están quitando, ¿no? De trabajadores muy importantes en el tema de tecnología de la información, y por ejemplo, la India quedó varada. Y lo que hizo, entiendo que el gobierno de Nuevo León fue, no hay problema, nosotros les damos las visas y vénganse a México, trabajan desde Nuevo León y pueden estar trabajando para Estados con una Unidos, visa, sí. con una Mexicana, visa, ajá. o también con una visa de estas de Tratado de Libre Comercio. Entonces ahí estamos buscando como el Forum Shopping, ¿verdad? Pero el tema migratorio yo creo que es el tema más complejo en América. O sea, el tema de derecho migratorio es un tema muy complejo. Entonces, en respuesta es sí va a haber temas de seguridad y se pueden disfrazar de la siguiente manera. Por ejemplo, oye, necesitamos que pongas controles a la exportación en semiconductores que tengan una naturaleza dual. O sea, un semiconductor puede tener una naturaleza comercial, pero el mismo semiconductor se utiliza para un dron. Okay. Entonces necesitas pedir un permiso a Estados Unidos. Hagan de cuenta que les están poniendo un pasaporte. Dirán ustedes, qué exageración, Miguel. Bueno, yo no creo sus leyes, ¿verdad? Las leyes las crean allá. Y las leyes, por ejemplo, ya tenemos una ley extraterritorial como es la Foreign Corrupt Practices Act, la famosa FCPA para prácticas anticorrupción, que es extraterritorial, hacen un acto de corrupción en otro país y se sanciona en Estados Unidos. Entonces, este mecanismo de derecho que es supremacía, o expansionista o extraterritorial, por decirle un mejor nombre, yo creo que ya se va a reflejar en este tratado. La pregunta siguiente es, ¿lo va a permitir Canadá? La respuesta no lo sé. O sea, la gran pregunta aquí es, ¿qué capítulos nuevos hay? Seguramente dijo el encargado, el embajador Green de la USTR, vamos a meter un capítulo de semiconductores. Por ende, va a haber un tema de control a la exportación. Por ende, ese es un tema de sanción económica. O sea, bien dicho, bien pintado, pero es tecnología americana para América. Si tú agarras una tecnología de Asia, no es compatible, salvo que sea de Taiwán, ¿no? Pero si es China, no es compatible. Entonces, vamos a abrir una zona que creo que se puede denominar de comercio regional. Va a haber comercio regional para América, continente, va a haber comercio regional Rusia y Europa, porque así lo visualiza Trump. Trump no visualiza la Unión Europea. Trump visualiza Rusia cuidando la Unión Europea, lo cual es toda una contradicción, por lo menos histórica, por decirlo así. Claro, sí. ¿No? Y luego ya traemos, bueno, excepto en la Segunda Guerra Mundial, y luego ya tenemos todo el tema de Asia, ¿no? Entonces, en Asia ya es un tema de asiático, Asia para los asiáticos gobernado por China, y el papel que juega Japón, Corea del Sur, Vietnam, Tailandia, todas estas economías que tienen la misma capacidad manufacturera que México, pero no la misma tecnología ni nivel de integración de las cadenas de valor. No, la cadena de valor de nosotros es muchísimo más competitiva, sí, pero eso lo decimos nosotros los occidentales. Cuando tengo compañeros que van a China, que han estudiado en China y que estudian el comercio internacional, ellos dicen, pues no, ¿verdad? Estamos muy lejos de China, ¿no? Además ya no es alcanzable. Bueno, habrá que verlo, ¿no? Y la parte del escudo de las Américas con el liderazgo de Nayib Bukele y su represión y los otros países ahí. A tiempo he pensado que quieren mexicanizar lo que están haciendo en El Salvador. O sea, a tiempo he pensado en este tema de modelo de seguridad. Pero el tema del escudo de las Américas, lo que yo entendí es que sí se invitó a México. Lo que yo entendí es que la presidenta Sheinbaum dice, aquí hay cooperación, ¿verdad? Con la nueva reforma constitucional no puede haber operaciones aquí conjuntas, o sea, bueno, sin permiso, pero no queremos formar parte de lo que es la visión militar. Tal vez yo lo entiendo porque la política exterior mexicana es una política de conciliación, mediación y paz. O sea, la política exterior mexicana siempre ha sido así. Siempre ha sido así. No tenemos, digamos, nuestro ejército no está
no está pensado para operaciones en el exterior. Claro, sí realiza operaciones de cascos azules de Naciones Unidas, pero no está pensado en una intervención militar. No está hecho para eso. O sea, México es un tema y es un país pacifista. La pregunta es, ¿cómo en Japón van a cambiar ese pacifismo? La pregunta es, ¿cómo en Alemania van a cambiar esa visión? La respuesta es, no en un principio. Creo que en ese aspecto, con la posición de la presidenta Sheinbaum me pareció bien acertada, prudente, porque estamos en la revisión, para nosotros renegociación con Trump, pero Trump ha mostrado mucho pesar en esto. O sea, véanlo, escúchenlo, vean las transcripciones, y a tiempo yo veo que sí está mandando un mensaje muy directo Trump, ¿verdad? Tenemos que alinearnos. Hay un documento de seguridad nacional y hay un tema del Departamento de Guerra ahora, americano, que sí dice claramente, nos tenemos que alinear. Nosotros vamos a permitir el sistema democrático que quieren, dicen ellos, los americanos. Dicen, nosotros los norteamericanos vamos a permitir el sistema democrático del país que ustedes funjan. Yo lo pongo así entre quotation marks, ¿no? Pero si ustedes tocan un interés nacional, podemos nosotros sustituirnos e intervenir. Porque estás atacando, y traen este tema de guerra preventiva, que es un tema de guerra justa, que se trae con un pensamiento desde Santo Tomás de Aquino, que es filosóficamente hablando, puedes, antes de que tengas una guerra encima de ti, es preferible declarar una guerra preventiva, porque de lo contrario tu posición va a ser menor. Y ese tema en el Congreso sí les genera mucho ruido, ¿eh? O sea, vean Irán, y sí hay 2-3 quejas en el Congreso, pero ¿por qué no lo paran, no? Sí. O sea, porque eso es un tema de Congreso, no lo paran. Vean el tema de las tarifas. Las tarifas el día 1, yo en redes sociales puse, ¿cómo podré sintetizar este tema de las tarifas? Porque yo sabía que ese litigio sí iba a ir a una corte de comercio exterior, y luego se iba a la corte de apelación, eventualmente iba a llegar a la Suprema Corte. Me llamó mucho la atención a mí decir, ¿cómo le podemos sintetizar, no? Y le puse yo, David versus Goliath, o sea, David contra Goliat, porque los que presentaron la demanda fue una micropyme que le dijo a Trump, oye, es que yo la uva de mis vinos nomás la obtengo de Francia, o sea, no hay forma, o sea, esa uva nomás se da específicamente en los viñedos de Francia. Y ellos, junto con un abogado hindú, me parece, tuvieron a bien presentar la demanda, y miren hasta dónde llegó, ¿verdad? A declararse inconstitucional. Entonces, todo el sistema de checks and balances, pesos y contrapesos en Estados Unidos, es un tema muy serio, es un tema que funciona, es un tema de exportación, y es un tema que a tiempos, vean a Trump, cuando va contra Biden, pues pierde, ¿no? Entonces, el sistema democrático, pasando la plática politics, pues también funciona, ¿verdad? Y entra Biden. Después Biden ya no le dio la salud. Sí, claro. Y entra Trump otra vez, porque traía una inercia muy fuerte, y con su atentado, pues bueno. Claro que cada vez que toma el uso de la voz es un problema, pero es su personalidad, y no olvidar que representa a varios miles, por no decir millones de votos, ¿no? Porque el colegio electoral es un esquema de ficción representativa, que todo el mundo critica, pero nomás se critica en las elecciones y después ya se olvida, ¿no? Pero es un tema muy importante. La relación México-Estados Unidos es muy apasionante, no se acaba. Con Canadá no sé qué vaya a jugar, si tengamos un solo tratado, si lo vamos a fracturar. A mí me parece que el camino que se está tomando es que cada quien va a tener su tratado. Ese es el camino que va a ser bilateral. O sea, yo lo veo así. Ojalá no, y ojalá se haga contención, porque a pesar de que la estadística de comercio con Canadá es muy poca, en el tema de equilibrio y asimetría de poder, creo que es muy bueno. Y hablando en la parte de política, en Estados Unidos hay 2 partidos predominantes, republicanos, demócratas, y pareciera que en algún momento también eso influye en el desarrollo de la democracia partidista en México. Tenemos partidos como el republicano mexicano, que dicen que es copia o filial del de allá. Empiezan a salir nuevos partidos ante una posibilidad de que en las próximas elecciones
haya mayor participación democrática y que eso de una u otra forma también participe en la revisión del TEMEC que se va a dar en Washington. Eso es muy importante. Yo creo que no hay profesor en Derecho en los Estados Unidos que no diga tu interés tiene que ser representado en el Congreso. O sea, el lobbying de los 80s de México era, yo creo que muy efectivo, 90 muy efectivo, y después dimos por hecho que ya estaba hecho. Y pareciera que la democracia es un tema que se construye a diario. Yo la verdad, en el tema soy muy escéptico en el tema de los partidos políticos, ¿no? Creo que tenemos que buscar una nueva representación, pero es lo que hay. Aunque no soy experto, ya ustedes ya han tenido expertos aquí en la mesa, pero en el tema de relación bilateral, yo sí creo que hay mucha influencia por dos razones. La primera, hay 42 millones de mexicanos viviendo en la Unión Americana, de forma legal, ¿eh? Ya hay representantes mexicanos-americanos en el Congreso. Claro, no quiero hacer un capítulo de Los Simpson, pero probablemente llegue un mexicano a la presidencia. Algún día. Sí, sí. Ojalá nos toque verlo, pero ya empiezan la segunda y tercera generación a ocupar puestos de poder, y curioso es que la elección con Trump, la segunda, el voto decisivo fue latino. Ahora ya como que se están arrepintiendo para las intermedias, de verdad, y ahora están viendo, oye, esto no me gusta, principalmente el tema migratorio, y esto tampoco, pero fíjense, porque no es mexicano obviamente, pero latino, ¿verdad? Marco Rubio está en una posición de mucho poder, ¿no? De mucha influencia. Sí. Y entonces yo lo que diría es que sí necesitamos, yo pensaría la segunda razón es también porque se va a permitir ya el voto del exterior, o sea, se va en México, va a jugar va a jugar una participación mayor. Entonces, si ustedes ven que si son 42 millones, no, y si le echamos números de 130 millones, estamos hablando aquí un tercio, ¿verdad? Sí, estamos por allá, y entonces sí pueden jugar, amén de todas las relaciones comerciales. A veces mis alumnos cuando doy clases pues allá en Inglaterra, me dicen, oye, ¿cómo es México? O sea, les interesa mucho México, cómo nos gusta mucho la cultura, su cultura milenaria, la forma como hacen negocio, y me dicen, ¿y cómo es la relación con Estados Unidos? ¿No? Y les digo, pues pues más o menos como la relación que ustedes tienen con la Unión Europea, ¿no? A tiempos. Y digo, y es que nuestra relación, me acuerdo de un libro de Jeffrey Davidow, ¿se acuerdan? Del oso, sí. Era el oso y el cuerpo espín, me parece, muy buen libro, muy ejemplificativo. Y ese libro decía, y es muy representativo, ¿no? O sea, es un oso, pero nosotros somos el cuerpo espín. Entonces, eso lo representó muy bien Jeffrey Davidow como embajador. Yo creo que en temas de representación democrática sería muy buen experimento, y creo que van para allá, y creo que los mexicanos en el exterior, mientras sigan lo que son el envío del dinero, ¿no? Las remesas. Y eso va a ser muy importante, porque las remesas siempre he pensado que tenemos que darle un sentido productivo. No, eso ojalá. O sea, sí. ¿Por qué? Porque también ya su estabilidad en Estados Unidos ya no sabe si va a estar allá. Sobre todo si no tiene la documentación legal correspondiente, ya hay un riesgo. Curiosamente, en los números no se han afectado. No. Al contrario, se han estabilizado, y ya tú eres el experto en estadística, pero lo que yo veo es que va otra vez al alza. Sí. Entonces, se ha estabilizado ese tema. Son muchos temas, pero esos ejes, bien lo dice Saúl, lo sintetizas bien: migración, seguridad nacional, que para nosotros es seguridad interna, ¿no? Que también es seguridad nacional, el tema del narcotráfico, y el tema de comercio internacional. Es un tema, es increíble las contradicciones. Somos el principal socio de Estados Unidos, ya no es China. Sí, no somos nosotros. Somos México. Las cadenas de valor son las más integradas y las más modernas. Nos faltan otras cadenas de valor. Yo insisto, hay cadenas mucho más modernas, sobre todo porque aquí exportamos computadoras y electrónicos, el tema de Jalisco y Aguascalientes, está Texas Instruments,
y bueno, podría fortalecerse más en semiconductores y abrir toda una cadena de valor en semiconductores, que es exactamente igual que, por ejemplo, tenemos el sector aeronáutico en Querétaro, sí. ¿Verdad? 800 veces pasa la turbina, México, Estados Unidos. Yo creo que es una barbaridad. Eso es un tema para mí no es solamente una ciencia, un oficio, es un arte. Imagínate armar una turbina 800 veces en cruce. Entonces, puede haber más tecnología, ¿no? Y podemos seguir trabajando en eso. Yo creo que, por lo menos Aguascalientes sí se caracteriza mucho con ingenieros muy bien capacitados. Creo que el tema es el inglés nada más, ¿no? Pero a las nuevas generaciones yo los escucho hablar su inglés. ¿Qué hacen con eso ya? Ya es un chip que traen ellos y es algo que tienen que las universidades en educación, que a mí es lo que me ocupa y me preocupa, seguir trabajando en este intercambio, ¿no? Porque la tecnología, se decía antes, ¿no? Nos llevan México, Estados Unidos en tecnología 50 años, decían antes. Ahora lo que dicen es, y lo que dice este presidente Trump es, la tecnología ya no se comparte porque es un tema de seguridad nacional. Sí, y ese es un cambio que a mí me produce mucho escalofrío. Es decir, bueno, no se comparte, pero entonces es el aliciente, el incentivo suficiente para trabajar en eso. Un tema en el que eres experto, y de los pocos expertos que conozco que realmente es experto, es en la parte energética. Muchas gracias. Y es parte de lo que también se ve como una prioridad para el actual gobierno norteamericano, el garantizar el suministro, tener suficiente petróleo, gas y demás, y usarlo también para presionar, en este caso, a un socio comercial como sería México. ¿Cómo sería la relación a la hora de revisar y la otra? Los famosos y nunca bien ponderados lugares de respuesta rápido de controversias con los sindicatos. Aguascalientes... Sí, es un tema eso. Aguascalientes yo creo que lleva 4 que ha tenido que presentarse a resolver. Entonces son dos temas que pareciera que, por un lado, pues Pemex es Pemex y el sistema sindical en nuestro país ha ido cambiando de siglas, pero sigue siendo lo mismo. Sin duda. Sí, el tema energético, tenemos un capítulo que se puso por el expresidente López Obrador en reafirmar lo que decía la Constitución, en el tema de que la energía para los mexicanos. Eso ha generado mucho ruido en el Parlamento Abierto cuando fue la reforma. En su momento algunos interpretaban como esto es una excepción, otros decían no puede haber excepción en una zona de libre comercio, ¿verdad? Porque pues es contradictorio. Entonces no se le entiende como una reserva en términos del derecho internacional, que significa una excepción a la aplicación. Tenemos un panel que no se ha abierto y quedó en consultas sobre la reforma a la ley de la industria eléctrica, y quedó en consultas. Lo que se decía es que se iba a abrir un panel conforme al TEMEC. Yo creo que son temas que en la revisión sí se van a tocar, porque la presión del Congreso es sobre todo tejanos, oye, nos están afectando el tema del suministro. Tristemente en México sí somos muy dependientes, pero bueno, hay una razón. Los precios, el economics, antes de irnos al politics, manda aquí. O sea, sacar una gota de petróleo o procesar el gas es infinitamente más eficiente en Estados Unidos y el costo es infinitamente mayor atractivo, que no es alcanzable. Entonces, no es que no tengamos las reservas. México tiene las reservas, bueno, no, aguas profundas, etcétera. Se necesita tecnología, ¿no? Lula da Silva otra vez ahí nos guiña el ojo con Petrobras de decir, si quieren aguas profundas, nosotros armamos ese negocio y tenemos la tecnología. Claro, abrir la puerta a Brasil es como abrirle la antesala a China. A China. Entonces, si algo no les gusta a los americanos, es ese tema, ¿no? O sea, aquí yo he visto ya este tema que para la audiencia sí es un tema bíblico conmigo contra mí, O sea, los americanos están muy claros. Si vas a hacer negocio conmigo, no puedes hacerlo simultáneamente con los chinos. Y eso es un tema que hay que tenerle mucho cuidado, porque piensan que no nos ven, ¿verdad? Pero bueno,
tenemos la mayor embajada, creo, en cuanto a dimensión en Latinoamérica, la de la Ciudad de México, ¿verdad? Hay sendos consulados en toda la República, el último que se aperturó en Mérida es una belleza. O sea, no hay forma de que no estén presentes los observadores aquí. Bueno, entonces, en tema de energía, es un tema que sí se va a revisar. Se tienen que flexibilizar las posiciones. Como cuando se llegó con López Obrador fue un tema de soberanía energética. Ahora yo creo que la presidenta Sheinbaum está como que tratando de, no de suavizar, pero sino de decir, bueno, si es una libre comercio, sí es soberano energéticamente, pero cooperamos y nos integramos energéticamente, porque ya vio que simplemente ahorita una decisión de Trump en Irán, ¿verdad? Ya tenemos las quejas del diésel, que están las nubes. Y que además le están diciendo, ¿y eso qué implica? Tú lo sabes bien, la inflación. ¿Y eso qué significa nosotros? Vamos a seguir trabajando lo mismo, pero vamos a poder comprar menos y ya, vete al súper, darte la vuelta. Sí, el poder adquisitivo baja. El poder adquisitivo otra vez. Entonces, y estos son picos que mientras la guerra esté, lo primero es, en una guerra, el petróleo a $100, siempre, es la regla, para ganar dinero, porque Wall Street no entiende de estas prácticas como nosotros, ¿verdad? Ellos tienen unos algoritmos, se anticipan, andan viendo cómo hacer más dinero, especulan y se anticipan los escenarios. La otra vez estaba escuchando, ¿no?, al presidente de BlackRock, ¿no?, Larry Flynn, y le decían, oiga, pero ¿usted qué opina de lo que está sucediendo en Estados Unidos? No vengo a hablar de política. Por eso, pero si una decisión política genera una guerra, pues sus negocios tienen un impacto en cuanto a la valoración. Bueno, hasta aquí termino la entrevista, ¿no? Entonces, pero yo creo que él bien lo sabe, digo, no se mete en el tema porque es un tema muy espinoso en Estados Unidos. Entonces, en energía yo creo que se va a arreglar el tema de la electricidad, se va a arreglar el tema de las subastas eléctricas, se va a arreglar el tema de las rondas petroleras, se tiene un nuevo contrato mixto, se quiere participar con Pemex. Yo lo único que he visto que el máximo ganador de la reforma energética, contrarreforma y luego reforma energética con Sheinbaum, ¿no?, es el señor Carlos Slim. No hay mejor, él ya es petrolero, está comprando todos los bloques, está en el nuevo negocio. Entonces, yo creo que eso para mí, yo creo que no era el espíritu de competencia, y eso lo ven también en Estados Unidos. Oye, hay que competir, o sea, no favorezcas, pero aquí internamente sí, pero tenemos la soberanía energética, etcétera. Ahora, en el tema de los mecanismos rápidos, que Aguascalientes yo conozco uno, ¿verdad? Creo que está mal diseñado, y si nos escucha tu audiencia, ojalá nos escuchen, ¿verdad?, las personas que van a estar renegociando por parte de las cámaras. Es que hay una finura técnica que para mí es una falla. Es decir, en el mecanismo rápido de respuesta es para que se hagan valer los derechos colectivos laborales. Estados Unidos financió la reforma a la Ley Federal del Trabajo para pasar de juntas a tribunales. De los tribunales laborales hubo financiamiento para la construcción de infraestructura, capacitación, etcétera, cosa que no tiene el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y por eso yo escribía que esta iniciativa tiene serios problemas, porque no viene acompañado de un presupuesto ni del acompañamiento de una zona de libre comercio. Su implementación va a ser muy complicada. Su implementación es muy compleja, pero ya está en abril de 2027. ¿Cuál es la falla que para mí, ojalá nos inviten a las personas, ¿no?, académicas, para decir, oigan, es que en México basta con la denuncia? O sea, que alguien vaya y se queje. Oye, no me están haciendo valer mi derecho colectivo, no puedo votar, me van a imponer un sindicato, etcétera. Con eso se activa. En Estados Unidos tiene que pasar un proceso. Del proceso tiene que haber una sentencia y no tiene que ser impugnada. O sea, tiene que ser res judicata, que significa tiene que ser cosa juzgada. Esa diferencia en esas palabras no nos dimos cuenta, o no se dieron cuenta, pero ya nos dimos cuenta que no hay ningún mecanismo de activación laboral rápida en Canadá, no hay ninguno en Estados Unidos, y ni modo que Amazon, y ni modo que Starbucks, y ni modo que el Civil Rights Movement nace de los derechos colectivos, ¿verdad? Y bueno, no vamos a hablar de eso, pero lo que sí quiero hablar es que ojalá puedan corregir eso, que sea una estrategia equivalente, porque yo a tiempos pienso que ya es pegarle a la piñata. O sea, a México le pegan por aquí, le pegan por acá, le pegan por allá, y un trato de libre comercio no está diseñado para la revisión
de si estás cumpliendo los derechos laborales de empresas que exportan al mercado más importante de esta zona, ¿no? El mercado más importante en otras zonas son otras zonas, ¿verdad? Claro, pero aquí, el que nos importa en México es ese. El que nos importa es este. Hoy por hoy. Hoy por hoy, y porque yo creo que sí deberíamos de estar caminando, aunque se antoja muy difícil, pero ya nos vamos, se antoja muy difícil el que sigamos trabajando hacia la aspiración como la Unión Europea, ¿no? Libertad de tránsito de personas, de capital e inversión. Sí, es más complicado. Oye, pues bueno, el tiempo nos está llegando, pero bueno, antes de que nos dé sus conclusiones, agradecemos a Casa Miguel la hospitalidad como siempre, y que por cierto acaban de ganar el premio Saturnino como mejor restaurante de comida mexicana en Aguascalientes. No está Miguel porque yo creo que sigue celebrando desde hace algunos días, no tuvo que viajar, no nos acompaña en esta ocasión, pero realmente felicidades a Casa Miguel, que siempre nos tratan increíble. Muy recomendable ahora que empieza la temporada de chiles en nogada, que es la especialidad en cuanto a comida mexicana, que se den una vuelta. Yo creo que aquí sí son los mejores chiles en nogada, no nada más de Aguascalientes, sino de la región. Excepcionales. Y pues bueno, Miguel, ¿qué mensaje nos darías a la gente que nos ve el programa? ¿De qué pueden esperar hoy por hoy y en qué nos afectaría a nosotros como mexicanos que estamos aquí en nuestras casas, que trabajamos, la situación que está pasando en las relaciones México-Estados Unidos? Que estén muy atentos, que participen. Se abrió a consulta y tuve la oportunidad de participar aquí en la consulta de Secretaría de Economía, en la consulta en Estados Unidos, en la consulta en Canadá, que estén involucrados, que vean su modelo de negocio. Si su modelo de negocio tiene algo de exportación, que tengan mucho cuidado en estas decisiones, primero de las aranceles, segundo, si no haber alguna limitación a su acceso a Estados Unidos, tercero, que de una vez por todas se convenzan que el mundo es más allá de Estados Unidos y pueden diversificar sus productos. Hay que trabajar para Canadá, hay que trabajar para Japón, hay que trabajar incluso para la propia China, hay que buscar otros mercados, otros nichos de negocio. Incluso Centroamérica, ¿no? Y para Centroamérica, hay que trabajar. Fíjense, la última vez tuve la oportunidad de estar en Argentina y me llamó mucho la atención la influencia de China en Argentina, en Chile. Ya son economías, Brasil, bueno, no me quiero imaginar, muy integradas a China. Yo creo que hay que estar pensando en buscar mercado en estos bloques y que sigamos con este diálogo. Me parece muy buena esta iniciativa de ustedes, que sea muy terrenal esto, que sea el ciudadano de a pie, en lo que a mí me ocupa, en la justicia laboral, que nos escuchen a las personas, por ejemplo, que están trabajando día a día en estos temas, a la comunidad también, a los corredores públicos, por supuesto, que nos involucren en estas discusiones. No se decía nada del cuarto de junto. Decían que iban a hacer un nuevo cuarto de junto, que es el sector empresarial, pero y otros sectores, ¿no? Y que decir que al final del día, a mí me deja mucho mensaje que el tema de las tarifas, en caso de Estados Unidos, fue por una microempresa la que gana este caso. Y entonces eso quiere decir que el comercio nace de las personas que quieren trabajar, salir adelante, abrir el changarro y salir adelante. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias. Mil gracias por acompañarnos. Y seguramente esta es la primera de varias invitaciones. Con gusto. Yo encantado que me inviten. Muchísimas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Los esperamos en la siguiente. Es un gusto que cada vez haya más gente que nos ve en Facebook y en YouTube como Chelas y Politics. Y nos vemos a la siguiente. Muchas gracias.